¿Se puede ver bien, va? Ey, está bonita. No la hice yo, esta no la hice yo. Esta no es la No, mía. hombre. La mía es de Ya cardiovascular. te iba a decir, ese es tu trabajo. No, esta no es la mía, esta no es la mía. La cardiovascular ya la van a ver, es más sencilla, pero es funcional. Bueno, entonces empezando con el músculo. El músculo, bueno, tiene a cargo el movimiento del cuerpo. ¿Qué es, por cierto, el músculo? El tejido muscular. A grosso modo. A ver si le calan a lo que estoy queriendo que me digan. Es un tejido. Conjuntivo especializado. No, Principal, Ah, es un general, tejido básico. eso. Es uno de los 4 tejidos así es. básicos. Es uno de los Es, cuatro. tenemos Sí. muscular, conectivo, nervioso Nervioso y y epitelios. epitelial. Son los 4 tejidos básicos. Entonces el muscular es uno de ellos. Entonces, este es el que está encargado del movimiento del cuerpo, cambios en el tamaño y forma de los órganos internos. Que aquí voy a responder una pregunta que Marisa me hizo cuando fue mi alumna. Así que ya vas a ver, Marisa. Me estorbó que no te haya podido responder eso. Ya vas a ver a qué me refiero. Entonces, tenemos aquí ciertas palabras que son bien importantes que quiero que se recuerden. Por ejemplo, el sarcolema, que venía de plasmalema, entonces era la membrana plasmática. El sarcoplasma, que venía de citoplasma, entonces, bueno, no necesita más definición esa, ¿va? Tenemos el retículo sarcoplásmico, que eso solo quiere decir el retículo endoplasmático, y así sucesivamente. Espérenme que estoy buscando la tableta. Se me había olvidado que, bueno, ni siquiera no es una tableta, solo es una papadita con un lapicito, porque me gusta rayar en esto. Denme un momentito. Ahora conecto esto y esto. Cheque. Ajá, ahora sí. Entonces, si vengo para... ¿Qué relajo de cables tengo? Tengo para acá. No tiene lápiz, no puede ser. Bueno, puedo usar esto. Entonces, y los arcosomas, que son mitocondrias, solo es otra manera de llamar a las mitocondrias. Los miocitos, que tenemos el prefijo mio, que significa músculo, cito, que significa, bueno, célula, ¿no? Es lo que vamos a llamar a las células musculares del tejido muscular. También recordar que el prefijo sarco significa músculo. Entonces, tanto mío como sarco nos va a significar músculo. Muy importante porque eso nos da la idea de que estamos hablando desde el principio, ¿verdad? Solo sabiendo la etiología, sí, ¿verdad? O etimología, no me acuerdo. El origen de las palabras. La célula, los miocitos tienden, dependiendo de cuál, a ser células alargadas, especializadas, que están dispuestas en haces paralelos, o sea, una al lado de la otra, para poder tener su función de contracción. Ahora, el músculo nosotros lo vamos a clasificar en 2 categorías principales, ¿verdad? Tenemos la clasificación del músculo estriado y el músculo liso. El músculo estriado es estriado, ¿por qué? ¿Por qué tiene estriaciones? Por las bandas Y esas bandas, ¿a raíz de qué vienen? de la organización de la actina y miosina y de esas proteínas. ¿Y esa organización cómo se llama? Ay, no sé. Hay una palabra que estoy buscando.
Ay, salió al revés. Son las sarcómeras, ustedes. O sea, los sarcómeros, por la presencia de sarcómeros y toda esa onda, es lo que le brinda las estriaciones a... Ahí está, ya, no me sentía satisfecho. Estas estriaciones que se miran aquí, si se fijan, tienen como líneas que van así para abajo. Entonces, esas estriaciones se deben a los sarcómeros, o la sarcómera, no sé cómo se dice en realidad, del músculo. Entonces, cada una de estas células tienen muchos sarcómeros o sarcómeras seguidos. Entonces, esa presencia de filamentos de actina y filamentos de miosina intercalados le da esta presencia de estriaciones. Entonces, por eso es estriado. También por los túbulos T, que ya vamos a ver más tardecito. Y ahora, el músculo estriado lo podemos dividir en dos. Tenemos el músculo esquelético, el músculo cardíaco, y existe una extra aquí que podemos agregar, que es como el músculo esquelético, pero no está asociado a ningún hueso. Entonces es músculo estriado visceral. Entonces, ¿quién me puede dar las diferencias entre estos tres? En el esquelético, las fibras musculares son, o sea, toda su longitud, recorren toda la longitud del músculo como individualmente. Ay, no sé cómo decirlo. O sea, no es Correcto. ok, es una sola, toda la fibra. Mientras que en el cardíaco, o sea, sí se unen igual en el liso. ¿Qué más? ¿Qué más? En el liso no vamos a tener. Ay, ¿qué era lo que movía? Bueno, o sea, cómo se mueven, no me acuerdo cómo se llamaban. Lo dije. Neta. No, o sea, ahí, es cierto, allá no son sarcómeros, ¿no? Sino que van a ser cuerpos densos, los que, como la unidad de cómo se mueven el liso. Algo así. Correcto. Entonces, el músculo esquelético, tal como dijo Marisa, es músculo que está, bueno, primero asociado al esqueleto. Esa es como su primera guía, ¿no? El nombre lo dice. Está asociado al esqueleto. A grosso modo, sin meternos mucho porque eso se va a definir más adelante, aquí es lo que dijo Marisa, que las células son del tamaño del músculo, o sea que si el músculo, digamos, es un bíceps así, de ese tamaño, las células van a ir desde aquí hasta acá, del tamaño del músculo, así de sencillo. El músculo estriado visceral es igual al esquelético, la única diferencia es que no está asociado a hueso, sino que pertenece a vísceras como propias, como por ejemplo, por lo general están en el área de la faringe. Entonces ahí tenemos estos tejidos blandos como la lengua o la faringe, el esófago. Entonces estos tienen músculo estriado visceral porque tiene una característica que es somático. Estos dos son somáticos y esa es una característica súper importante, ¿verdad? Porque eso significa que son controlados a voluntad. Entonces estos dos son voluntarios. Ahora, el cardíaco pertenece únicamente al corazón y a los vasos grandes cercanos al corazón. O sea, las porciones más cercanas, por ejemplo, la vena cava inferior y vena cava superior, que tienen un poquito de músculo cardíaco. Solo se encuentra en esa área, es único de ahí. Es obviamente no voluntario, nosotros no contraemos nuestro corazón a voluntad y las células pues tienden a ser diferentes, ya vamos a hablar de eso luego. Ahora, el músculo liso, su principal diferencia se encuentra como morfológicamente en la ausencia de estas estriaciones. No tenemos estriaciones, ¿por qué? Porque no tenemos sarcómeros. Entonces, como no hay sarcómera,
tampoco hay estriaciones, entonces el músculo tiene una apariencia lisa morfológicamente, por ende el nombre, por eso lo llamamos músculo liso. Entonces, eso es básicamente, este tampoco es somático, no es voluntario. Ahora, la miofibría, ¿cómo la vamos a organizar? Entonces, miren ustedes, este diagrama es bien típico, que lo vamos a ver en todos lados, que es como los niveles de organización del músculo, ¿verdad? Tenemos el músculo esquelético aquí con un bíceps, agarramos un fascículo de músculo, o sea, un fascículo que significa un grupo de células, ¿no? En este caso, estamos hablando de fibras musculares, que es otro nombre para miocito en el músculo esquelético. Entonces, estos fascículos o grupos de células, vamos a, como aquí tenemos un grupo, ¿no? Ahí, un grupo de células en un fascículo y pum, agarramos una sola célula. Esta es una sola célula. De ahí, esta célula va a tener dentro de sí miofibrías. ¿Y qué son las miofibrías? Bueno, aquí está bajito, que son la subunidad estructural y funcional de la fibra muscular. Entonces, estos van a estar compuestos por miofilamentos, o sea, miofibría y miofilamentos son diferentes, solo dejándolo claro. Y la unidad funcional de la miofibría es el sarcómero. Ahora vamos a definir qué significa esto. Miofibría es por dejarlo de una manera más fácil, la secuencia de sarcómero o sarcómera. Entonces, secuencia de sarcómera. Los miofilamentos cuando nos referimos, componen a la sarcómera, o sea, filamentos delgados y filamentos gruesos. Entonces, solo dejando claro que miofibría y miofilamentos no son lo mismo. ¿Ok? Claro que es con eso. Los miofilamentos componen la sarcómera y la secuencia de sarcómeras componen la miofibría. Entonces aquí por eso podemos ver compuesta por miofilamentos. Miofibría compuesta por miofilamentos, y aquí pueden ver en el dibujito que está compuesta por sarcómera. Así es básicamente cómo se organiza la miofibría o en general el músculo, en realidad. Pueden ver que tiene diferentes niveles de organización. Incluso esta miofibría la podemos acercarnos más y lo que vamos a tener es una sarcómera individual. Que ya la sarcómera individual es la organización como más pequeña de nuestros miofilamentos, siendo estos los filamentos delgados y estos rojitos de en medio los filamentos gruesos. Esto es lo mismo en realidad, la organización de la fibra muscular, solo que aquí ya tenemos la que son los organelos presentes en las fibras musculares, recordándoles fibra muscular igual miocito en el músculo esquelético, ¿verdad? Entonces, la fibra muscular con su sarcolema, las mitocondrias, que obviamente son súper importantes porque estamos hablando de unas células energéticamente exigentes, los miofilamentos, el retículo sarcoplásmico, que ya pronto vamos a ver más o menos su función, los túbulos T, etc. Ahora hablemos de la sarcómera, que es lo que acabamos de ver antes. Entonces, la sarcómera es la unidad contráctil básica del músculo estriado. Esta es la que le da al músculo estriado su capacidad de contraerse en sí. Entonces, es la porción de una miofibría, entonces considerando toda la longitud de la miofibría, ¿verdad? Que está compuesta por varias sarcómeras,
el sarcómero se determina entre dos líneas Z, que ya vamos a ver más a fondo qué son estas dos líneas Z. La longitud es de 2 a 3 nanómetros, no milímetros. Y en el músculo relajado de un mamífero. Un errorcito ahí. No vayan a creer que son tan grandes. Ahora, ¿qué son cada una de estas cosas? Vamos a verlas. No me gusta mucho ese dibujo para explicar sarcómera, la verdad. Entonces, me quedo aquí. Parte de aquí. Entonces, pueden ver aquí tenemos la línea Z. ¿Ok? Esta línea de aquí donde tengo... Voy a borrar todo esto mejor. No puedo hacer clic. No puedo hacer clic. Aquí, vamos a borrar todo esto. Entonces, esta porción es la línea Z, que está marcada. La línea Z es el punto de unión de los filamentos delgados. ¿Quién me puede decir de qué están compuestos los filamentos delgados? En este caso. Actina. Actina. ¿Se acuerdan cuando vieron en célula el citoesqueleto? El citoesqueleto estaba compuesto por 3 tipos de filamentos. ¿Cuáles eran? Delgados, intermedios y microtúbulos. Correcto. Entonces los filamentos delgados o los de actina llevan su mismo nombre, como pueden ver. Filamentos delgados o actina. Y los filamentos gruesos están compuestos de... Miosina. Sí. Compuestos de miosina. Aquí está abajo, mírenme. Actina y miosina. Entonces aquí lo pueden ver más dibujadito, más bonito. Aquí está más abstracto el dibujo en esta parte de acá. Pero bueno, la cosa es, la línea Z, que se fijan, está unido ¿a qué? ¿A la miosina o a la actina? ¿Qué es la que está a esta parte de acá? La actina. La actina. Entonces la línea Z es el punto de anclaje de los filamentos de actina. Aquí tenemos un montón de proteínas en esta parte del sarcómero, pero bueno, principalmente son actinina alfa y otras proteínas que ayudan a mantener esta actina anclada, porque nos tiene que funcionar como una unidad contráctil, ¿verdad? Recordándoles que la manera en la que se contraen estos es por medio de la sobreposición de los filamentos. Entonces tiene que haber un punto de anclaje para las fibras. Ahora, ¿qué otras estructuras tenemos? ¿Quién me puede decir? Perdón, no, estructuras no es la palabra correcta. ¿Qué otras divisiones tenemos en el sarcómero? Banda A. Ajá. La línea M. Banda Ajá, H. Ok, vamos poco a poco, pero muy bien. Entonces, la banda A. La banda A es esta porción grande de aquí, miren, aquí está dividida. Entonces, la banda A, si se fijan, contiene tanto a los filamentos gruesos como a los filamentos delgados. También tiene un punto que solo son filamentos delgados. Pero, ¿cómo me lo aprendí yo? La banda A es el punto de sobreposición de estos dos. O sea, es el punto en donde tenemos filamentos delgados y filamentos gruesos. Aquí lo pueden ver, miren. Aquí están sobrepuestas. Claro, en esa porción del centro no, pero por métodos didácticos, o sea, por razones didácticas, yo me lo aprendí así. Que es el punto en donde están sobrepuestos. En realidad mide la longitud total de los filamentos de miosina. ¿Ok? Porque si se fijan va de inicio a final con la miosina. Pero lo podemos ver como la porción que está sobrepuesta. ¿Y por qué les hago esa distinción?
porque existe la banda H. Y la banda H... Ay, perdí el mouse. Ahí. La banda H es la porción que es únicamente filamentos de miosina, que es esto de aquí, o sería esto de aquí, los filamentos gruesos. Entonces la banda H es este espacio en donde solo tenemos filamentos gruesos. La banda A incluye toda la longitud de los filamentos de miosina. Entonces es la parte que está sobrepuestos y la parte que no. Pero por métodos didácticos les dije aquello. Ahora, ¿qué más tenemos? La línea M que me mencionaste. La línea M es similar a la línea Z, por ende se llaman líneas, ¿no? Esta línea M tiene ciertas proteínas, como proteínas de la línea M, así se llaman, que básicamente nos van a funcionar también como un punto de anclaje. Entonces ambas líneas nos van a funcionar como un punto de anclaje, aquí y aquí. Funcionan para unir, pero en este caso, ya como pueden ver, los filamentos delgados no llegan ahí. Entonces es simplemente el punto de anclaje de los filamentos gruesos. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más me falta? La banda I, casi se me olvida. La banda I. La banda I es esta que está aquí, que pueden ver aquí. Uy, lo taché. No quería hacer eso. Esta. La banda I. Y la banda I determina el espacio en donde solo hay filamentos delgados. Si se fijan, todo esto que es banda I, de aquí para acá, no solo hay filamentos delgados. Entonces es lo que encontramos entre los filamentos gruesos de ambas sarcómeras, o sea, de dos sarcómeras. Si se fijan, aquí inicia una sarcómera, o un sarcómero, perdón, esa es la manera correcta. Ay, no se mira. Sí, aquí. Entonces, aquí inicia un sarcómero, aquí termina. Entonces, pero la banda I incluye los filamentos delgados de otra sarcómera. Entonces solo es como este espacio únicamente de filamentos delgados. Ahora, hay que hacer un resumencito, ¿verdad? Porque acabamos de ver un montón de cosas de un solo. Entonces solo déjenme encuentro el mouse otra vez. Ay, Dios mío. Ahí está. Entonces ustedes me van a decir qué son cada una de estas cosas. Primero, ¿qué es la banda A? La longitud total de los filamentos gruesos. Ajá, exacto. Y eso incluye la posición donde están sobrepuestos los filamentos gruesos, ¿verdad? ¿Qué es la banda H? Donde solo hay gruesos. Correcto. Entonces la banda H se encontraría aquí. ¿Qué es la línea M? Es el punto de unión de los filamentos gruesos. Ajá. Entonces esa la encontraríamos aquí. ¿Qué es la línea Z? Marca la longitud del sarcómero. Sí, correcto, Es el pero punto de unión de los filamentos delgados. correcto. Ambas estuvieron correctas en realidad. Porque sí marca la longitud de los sarcómeros, porque como dijimos, el sarcómero va desde una línea Z hasta otra línea Z. Entonces sí, tenés razón. Pero no era la respuesta que esperaba, pero estaba correcta. Lo que esperaba era de que es el punto de unión de los filamentos delgados. ¿Y qué es la banda I? Donde solo hay filamentos delgados. Correcto. Y esas son todas las bandas. Entonces, ¿cómo va a funcionar el sarcómero? Bueno, lo vamos a ver luego, pero básicamente estas bandas se sobreponen,
estos filamentos se sobreponen uno sobre el otro. Y así funciona. Ahí está todo lo que vimos. Ajá. Ahora, aquí tenemos otras estructuras bien importantes, que son los túbulos T. ¿Quién sabe qué son y para qué sirven? Son imaginaciones de la membrana que sirven para despolarizar la célula para que ocurra la contracción. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esta es una célula. Este es un filamento B. Una fibra muscular, perdón. Ya se me pegó filamento. Entonces, aquí, esta es la membrana. Esto es como azul verdoso, no sé. Esto es retículo sarcoplásmico. Todo esto azulito de aquí es retículo sarcoplásmico. Entonces, los túbulos T están muy fuertemente relacionados con el retículo sarcoplásmico. ¿Cómo funciona eso? Entonces, primero tenemos que comprender cómo funciona la contracción muscular para comprender cuál es el propósito de estos. Entonces, sin meterme a fisiología, porque no es el propósito, recordemos de que la contracción muscular se va a dar por medio de nervios, ¿verdad? Los nervios le dicen al músculo que se contraiga. Y eso va a provocar en la célula una despolarización, así como lo vimos en neuroanatomía, que eso ya es conocimiento que todos tenemos. Lo mismo, se provoca una despolarización. Esta despolarización va por toda la membrana y viaja por la membrana, ¿verdad? Entonces, para que esta despolarización llegue hacia las cisternas, que es donde nos importa, tenemos unas invaginaciones de la membrana, que son los túbulos T, y aquí va a viajar la despolarización, ¿ve? Así, pum, se mete por esto. Entonces, si se fijan, ahora tenemos que el retículo sarcoplásmico, que son estas parte azul, esa como red que se mira ahí, que va a formar unas cisternas terminales pegadas a los túbulos T, ahora están pegados. O sea, el retículo sarcoplásmico y la membrana están literalmente al lado, por medio de las cisternas terminales. Entonces la despolarización, por decirlo así, se propaga, se propaga hacia aquí, al retículo. ¿Y qué es lo que contiene? ¿Por qué el retículo sarcoplásmico es tan importante en el músculo? ¿Qué tiene de especial? Porque contiene calcio. Bueno, ¿Y para es qué sirve un el calcio? storage de calcio. El calcio atrae a la tropomiosina. Sí, sí, es verdad. Sí, no atrae, provoca cambios, ya vamos a ver luego, pero sí, Sí. ya vamos a verlo, pero correcto. Entonces lo que pasa es, uy, alguien viene. Hola. Cheque. Entonces, eso es lo que sucede. Llega aquí la señal a estas cisternas terminales y se provoca la liberación de calcio, que nos va a dar eventualmente la contracción. Entonces, para eso nos sirven. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquí nosotros tenemos tres estructuras seguidas, ¿no? Tenemos una cisterna terminal, esta de aquí, el túbulo T, que es la invaginación aquí, y después otra cisterna terminal. Entonces, como pueden ver, son tres. Entonces, por eso las llamamos triadas. Compuesta por dos cisternas terminales y una invaginación, que es el túbulo T. Y estas son las triadas que están presentes en el músculo esquelético. Ahora, con el músculo cardíaco, sí encontramos esta estructura similar, pero con ciertas diferencias. ¿Qué es lo que sucede? Las cisternas terminales son mucho más chiquitas. Vaya, déjenme hacerles un ejemplo. Entonces tenemos la invaginación así. Las cisternas terminales van a ser mucho más chiquitas.
Vamos a ver los mismos colores. Ahí. Bueno, la actina puede tener... déjenme organizarlo mejor. Así. La actina se encuentra inicialmente de manera globular, que básicamente son pelotitas, y cuando se juntan forman el filamento de actina, que es lo que llamamos actina F. Entonces por eso tenemos actina G y actina F. Con actina G nos referimos a la pelotita o globular, y cuando se unen se le llama actina F. Y aquí todo lo que vimos que es original en línea Z. Esta es la estructura de cómo se miran los filamentos delgados. Son las líneas de filamento de actina G con otros complejos proteínicos como la tropomodulina, la tropomiosina y el complejo de troponina, que ya vamos a ver un poco más adelante de cómo funciona y por qué son súper importantes para la contracción muscular. Ahora, los filamentos gruesos, estos contienen miosina 2, tienen un largo aproximado de 1.6, no son metros, asumo yo que son nanómetros, y están restringidos a la porción central del sarcómero, que esto es otra vez algo que ya vimos. Tienen esta forma, entonces tienen una como cabeza, y es que esta es la porción pesada, y luego tenemos la región ligera, que es la cola. Entonces la cabeza es la que nos va a dar la función de contracción para el músculo, cuando miremos esta estructura de aquí. Entonces, creo que aquí se habla de, o no se habla de los puentes cruzados. Así ahí se habla, ok. Cuando miremos puentes cruzados, ahí lo vamos a ver más a fondo. Entonces, ese es el sarcómero. Esto es lo que hemos visto en todo este rato. Aquí ya la mayor parte de las cosas pues ya lo entendemos, entonces no necesitamos indagar más aquí. Solo que hay otras proteínas importantes como la titina, la nebulina, la tropomodulina, que está aquí, que es como un cap para los filamentos delgados, y otras que en realidad ya pues no son tan relevantes. Ahora vamos a ver el músculo esquelético. Ya aquí no hay mucho que hablar porque ya la mayor parte que estuvimos hablando pertenecía al músculo esquelético. Entonces, este es un sinsitio multinucleado. Sinsitio significa que es una sola estructura, o bueno, la célula es una sola, se comporta como una sola unidad, y esto es porque es una sola célula larga. En realidad eran muchas células inicialmente, pero se unieron y formaron una sola. Entonces es larguísima. Pero esta célula es multinucleada, porque a lo largo de todo su tamaño, al ser tan grande, requiere de muchos núcleos. Entonces se convierte en multinucleada. Es alargada. Esto es porque, bueno, lo que les dije, recorre toda la longitud del músculo. Entonces su longitud máxima es determinada por la longitud del músculo. Por ejemplo, en este caso, el músculo sartorio, que es el músculo más largo del cuerpo. Se encuentra, pues eso ya lo vimos. Aquí es donde encontramos lo de la triada. 2 cisternas terminales, un túbulo T. No tenemos uniones celulares entre las fibras musculares, que eso es muy importante porque los otros tipos de células musculares sí tienen. Entonces es único del músculo esquelético. Tiene inervación somática y voluntaria, entonces nosotros controlamos nuestro músculo. Y aquí tenemos una cosa bien importante, que es la proteína de unión al calcio, en este caso la troponina C. Y ya lo vamos a ver cuando miremos la contracción muscular. No tienen mitosis, sí tienen hipertrofia. Entonces, su pequeña regeneración es por células satélites. Entonces, una vez se daña una célula muscular, esta no tiene capacidad de regenerarse, o cuando muere, no va a regenerarse por mitosis, sino por unas células satélites que la rodean, pero es menor esta capacidad regenerativa. Y tenemos bastantes capilares, muy vascularizado, por obvias razones. Ahora, aquí vamos a ver
el revestimiento del tejido conectivo en el músculo. Esto es lo mismo que ya vieron en nervioso y lo acaban de ver, entonces no me voy a detener, solo mencionando que tenemos el epimicio de tejido conectivo denso y regular, perimicio de tejido conectivo denso y regular, o laxo, por lo general solo dicen tejido conectivo denso, y el endomicio, que es el tejido conectivo laxo. ¿Cómo se dividen y cómo van? Pues eso ya lo conocen, es lo mismo que en el nervio periférico, exactamente lo mismo. Este rodea la totalidad, este rodea los fascículos y este rodea las células en sí. No hay que indagar más. Aquí tenemos algo bien importante también, y es que tenemos las fibras musculares de diferentes tipos. Entonces tenemos las fibras rojas, blancas e intermedias. Primero tenemos las fibras tipo 1 oxidativas, fibras oxidativas lentas. Estas son las rojas. Entonces estas son básicamente, sin meterme mucho a rollo, solo son fibras musculares que tienen la capacidad de permanecer un montón de tiempo contraídas. Entonces nos sirven mucho para contracción constante, por ejemplo, para lo que son los músculos, ¿cómo es que se llaman? Los músculos erectores de la espina o de la espalda. Entonces, estos, si ustedes se ponen a pensar, son músculos que están contraídos todo el día. Entonces, pero nunca ustedes dicen, ay, no puedo mantener mi espalda recta. Como muy raro que lleguemos al punto de cansarnos de ahí. Porque estos son músculos que tienen la capacidad de mantenerse activos durante bastante tiempo. No tienden a tener actividad explosiva, es como la diferencia. Tenemos las fibras tipo 2A, que son las fibras glucolíticas oxidativas rápidas. Entonces, estas son un intermedio con las fibras tipo 2B, que son las glucolíticas rápidas. Estas son las que llamamos blancas. Entonces, las fibras blancas tienen una función opuesta a las oxidativas lentas o a las rojas. Estas tienen la función de darte movimientos rápidos, ya, como rápidos, precisos, y no importa en realidad qué tanto necesites por el tiempo. Por eso, por ejemplo, los músculos de tus manos se te cansan bien rápido, pero los músculos de tu espalda no. Entonces esos son los 3 tipos de fibras musculares. Y la contracción, que sin meterme mucho rollo porque no tienden a preguntar mucho de esto. Ahí. Entonces, la contracción inicia para empezar por el complejo de troponina. Entonces, el complejo de troponina, que es el que teníamos aquí. No, aquí no. Aquí. Básicamente aquí pueden ver que tienen una TNC, esa es troponina C. Cuando se da la contracción y se libera el calcio, aquí se une la troponina C. Ve, aquí se une el calcio a la troponina C. Entonces, esta troponina C, al activarse, mueve estas moléculas de tropomiosina y permite lo que vamos a ver ahorita. Entonces, al moverse esa tropomiosina, se puede dar la contracción. Y la contracción se da de esta manera, que es el ciclo de los puentes cruzados. Ahora, esto no me voy a meter tanto al rollo de explicarlo, pero básicamente se da por medio de las cabezas de miosina uniéndose a la actina de esta manera y jalando, si se fijan. Aquí es donde se da el golpe de fuerza, jalando, y al hacer esto también tiene una actividad ATPasa, o sea que gasta energía. Entonces es bien importante. Y recordar también de que el ATP o la energía es necesaria para la relajación de la miosina, que es contrario a lo que uno creería, ¿verdad? Porque uno dice energía para contraer, ¿verdad? Pero esto explica, por ejemplo, el fenómeno del rigor mortis, que el rigor mortis es cuando las personas mueren y sus músculos quedan rígidos. Esto es porque ya no hay ATP para venir y unirse aquí
Entonces la miosina siempre queda pegada con la actina. Entonces no es que el músculo se contrae hasta el tope, sino que donde quedó contraído, hasta ahí se queda y no se mueve. Entonces por eso queda ese rigor en los músculos de los muertos. Y eso básicamente con el ciclo de los puentes cruzados. Eso. Estas son las placas de músculo esquelético, son bien fáciles de diferenciar porque primero tienen las estriaciones. Segundo, tenemos estos núcleos periféricos y muchos núcleos, ¿verdad? Son multinucleados. Tenemos también, bueno, aquí sería, ahí iría lo que es el endomicio, por cierto. Ahí tenemos el tejido conectivo laxo. ¿Qué más? Son células largas, como pueden ver, que van toda la longitud del músculo en sí. Y eso básicamente, la verdad. El hecho de que son células largas, que tienen estriaciones y que son multinucleadas y con núcleos periféricos, son las características que necesitan saber para un músculo esquelético. Aquí tenemos un corte transversal de músculo esquelético. Misma idea. Aquí podemos ver una célula con muchos núcleos alrededor. Siempre son periféricos, como pueden ver. Entonces es un corte transversal y este es el corte longitudinal al que estamos acostumbrados. Misma idea con núcleos periféricos. Y esas son las placas que tenemos nosotros. No son tan bonitas. Pero sí, misma idea también. Ahora con el músculo cardíaco es casi lo mismo que músculo esquelético. Solo que estas son células cortas. Entonces en vez de ser toda la longitud del músculo, ya que en sí no es como que podemos decir que el corazón tiene un inicio y un final, entonces el músculo va así en realidad. Una célula luego seguida con la otra, con la otra, con la otra. Son células cortas en este caso. Y son ramificadas. Esto se da de esta manera. Entonces aquí tenemos una célula así. Y otra que va así. O algo así por el estilo. Y estas siguen en su ramificación. Esa es la segunda característica. Y esto es lo que nos da la forma de las ramificaciones o los pantaloncitos que les decimos. Los encontramos en venas pulmonares, venas cava superior e inferior y en el corazón. Tienen un núcleo único y central, rodeados por una región yuxtanuclear, que en esta región yuxtanuclear es menos teñida. Está menos teñida, es más ligera su tinción ahí. Entonces es básicamente, como dice el nombre, yuxta, que significa al lado, nuclear. Entonces esta región al lado del núcleo. Tenemos las diadas, que ya lo explicamos. Inervación involuntaria, entonces nosotros no controlamos nuestro corazón, obviamente. La proteína de unión al calcio es la troponina C, con el proceso que les expliqué antes, igual que el músculo esquelético. También tenemos células musculares especializadas, que son las células de Purkinje, que vamos a ver en cardiovascular en realidad. Y tampoco tienen mitosis, y tampoco tenemos regeneración, sino que su regeneración es por fibrosis, o sea, fibroblastos. Ahora, aquí nosotros vamos a tener lo que son los discos intercalares, que esto sí es propio del músculo cardíaco. Entonces, en el músculo cardíaco lo importante es que tenemos, uniones. Los discos intercalares son en realidad solo uniones entre las células musculares. Entonces, estas células musculares tienen estos tres tipos de uniones. ¿Qué es la fascia adherens? Como la zónula adherens. Sí, la zónula, es parte de la zónula adherens y tiene la función de Unir. Adherir. sí, adherir, así de sencillo. Pega células. Diferente a la zona ocluyente, ¿verdad? Porque esa es un sello.
La adherente es pegar para que queden unidas. La mácula adherens, que son desmosomas, y las uniones de hendidura, que estas son las uniones comunicantes. Eso es porque, bueno, las uniones comunicantes nos funcionan para transmitir el impulso, o bueno, la despolarización, misma idea, entre célula y célula. Así. Entonces, si viene desde aquí la despolarización, se va a través de los canalitos y así, a través de las uniones de hendidura. Ahora aquí tenemos el músculo cardíaco, las placas de músculo cardíaco. Como pueden ver, tenemos estas líneas de aquí que son los discos intercalares. Estas. Y ahí. Entonces, estos son los discos intercalares. Son esas uniones entre las células. Si se acuerdan, el músculo esquelético no tiene uniones entre células. Músculo cardíaco sí, porque van en secuencia. Pueden ver que tienen un núcleo único, central y grande, redondito por lo general. Y tenemos pues lo que son los pantaloncitos, que no hay muy buenos ejemplares de pantaloncitos. Aquí hay uno, así. Entonces tenemos unos pantaloncitos, que son las ramificaciones, y aquí hay otro. Así. Entonces, eso es. Células pequeñas, muchos núcleos, son centrales y redondos. Aquí tenemos otra placa, misma idea, con bastantes ramificaciones en este caso, como pueden ver. Y estas son nuestras placas de músculo cardíaco, son bien bonitas. Estas de las pocas que me gustan que tenemos en el lab. Igual pueden ver las ramificaciones, los núcleos son centrales y bien grandecitos, entonces no se pierde con el músculo esquelético. Ahora el músculo liso. Aquí las células son diferentes, bien diferentes en realidad. Son células cortas, alargadas y fusiformes. ¿Qué significa esto? Bueno, las células solo son de 200 micras de longitud, entonces son algo así. Esto significa que sean fusiformes, tienen una forma algo así. Con su núcleo central aquí. Único, es un núcleo único y central. Esto van a conformar el músculo de los vasos, órganos y vísceras. Tenemos obviamente un retículo endoplasmático liso bien desarrollado, por razones que ya vimos, con muchas invaginaciones semejantes a caveolas, que esto es bien importante, porque nosotros aquí no, en estas células de músculo liso no tenemos las cisternas terminales. Entonces, como no tenemos cisternas terminales, tenemos estas caveolas como un método de captación de calcio y almacenamiento de calcio también. También tenemos uniones de hendidura, igual que en el músculo cardíaco, y por la misma razón. O sea, tenemos células fusiformes pegadas unas con otras. Entonces, en estas células, uy, qué fea me quedó esa, pero bueno. Tenemos estas células una con la otra y se comunican de la misma manera, a través de canalitos, por el cual se va a transmitir el impulso. Aquí tenemos cuerpos densos, que ya voy a hablar más de ello luego, pero es en cierta manera el equivalente al sarcómero, pero no es exactamente. Entonces vamos a poner lo que es más o menos igual al sarcómero. Aquí la proteína de unión al calcio es la calmodulina, entonces estos sí son cosas súper importantes. Si se acuerdan, en el músculo estriado es troponina C, en el músculo liso es calmodulina. Esa es una pregunta casi fija, les encanta preguntar eso. Y estas sí tienen capacidad de mitosis, de hipertrofia, hiperplasia, regeneración, todo lo que quieran. Este músculo no se muere tan fácilmente. No es como los otros. Ahora, aquí tenemos la contracción del músculo liso. Así es como se da. Entonces tenemos, esta es una célula muscular, un miocito. Entonces aquí, en estos puntos donde se unen estas líneas que miran aquí, esta de aquí y esta de aquí, esas son
estos filamentos delgados con los filamentos gruesos. Si se fijan, la disposición de los filamentos gruesos es muy diferente. Ya no tenemos sarcómeros, sino que tenemos un filamento delgado unido, hacia un cuerpo denso. Solo déjenme borro eso. Entonces tenemos estos filamentos delgados que se van a unir a un cuerpo denso, que son solo puntos de anclaje para los filamentos delgados. Y entre dos filamentos delgados, este y este, tenemos los filamentos gruesos. Entonces, por la misma idea que llevamos, si estos jalan, entonces estos dos cuerpos densos se acercan. Este iría para allá y este iría para acá. Entonces se acercan. Esto que vemos, esas líneas, estos complejos, son los que miramos en estas líneas de acá. Y cada uno de estos puntos donde se unen varias líneas son los cuerpos densos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se tiran desde estas líneas hacia estos cuerpos densos, que son los puntos de unión, la célula se contrae en todas direcciones. Entonces, no es como el sarcómero, que el sarcómero era como una línea, así, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Entonces tu músculo en el bíceps, por ejemplo, se contrae en una sola dirección. Y ya, no se contrae a los lados ni nada. Pero el músculo liso es más... Todo se aprieta. Todas las células se aprietan en un solo... Esto, así. Entonces es bien diferente, como pueden ver. Y tenemos dos diferentes tipos de músculo liso. Tenemos el músculo liso unitario, que se comporta como una sola unidad. Eso quiere decir de que la inervación... la inervación es bien generalizada hacia este músculo. Entonces, por ejemplo, ¿dónde encontramos el músculo unitario? Músculo liso unitario. En vísceras. Vísceras como intestino y así, que van a provocar el movimiento como una sola unidad, así como un anillo. Esto es diferente al multiunitario, que el multiunitario provoca la contracción independiente de las células musculares. Y esta es la pregunta que Marisa me había hecho cuando yo di esta práctica y que no le pude responder. Entonces ahorita te la vengo a responder. El multiunitario lo encontramos, por ejemplo, en los músculos de la iris. Ahora, ¿por qué específicamente? No estoy seguro. Porque en mi opinión, no tan educada, se miran casi iguales la forma en la que funcionan esos músculos, pero los encontramos ahí. Son un poco más específicos. Me imagino que es porque la iris es una estructura más pequeña. Entonces necesita cierto grado de especificidad. Pero ese es uno de los ejemplos donde encontramos estos músculos multiunitarios. Y las placas de músculo liso son bien sencillas. En realidad el músculo liso tiende a verse como una sola masa rosada con muchos núcleos. Como pueden ver, los núcleos no es como que están periféricos ni nada por el estilo. Los núcleos van ahí entre todas las fibras musculares. No tienen mucho de especial, en realidad tienden a solo apuntar en una sola dirección generalizada. O sea, claramente aquí las fibras musculares van en esta dirección. Pero aparte de eso, el músculo liso no es muy característico, carece de estriaciones, obviamente. Muchos núcleos, eso es bien abundante en este músculo. Y pertenecen a toda la matriz. Marisa. So, pongámosle que nos viene a enfocar así músculo liso. ¿Qué placa escogerías, la verdad? ¿O hay como una placa solo que diga músculo liso? Creo que hay placas de músculo liso, pero si no, yo escogería probablemente algo de digestivo, escogería yo. Digestivo tiende a tener buen músculo liso, porque recordad que en digestivo tenemos músculo liso bien dirigido, o sea, tiene capas circular y longitudinal.
y así se ve, ¿me entendés? Entonces puedes perfectamente determinar cuál es cuál. Mientras que en otras partes del cuerpo el músculo liso tiende a ser más mezclado, entonces cuesta más ver la dirección que lleva el músculo liso. Yo escogería digestivo, Ok. cualquiera digestivo. Mira, de hecho esta es de digestivo, ahorita que me fijo, mira, el estómago. Y eso es músculo. ¿Preguntas? Pausita. Definitivamente, créeme. Ok, no queda nadie en la reunión. Bye, David. ¿Cómo? Ya se va David. Ya se va No, David. pues. Ya se va David. Este es el órgano que, bueno, el sistema cardiovascular en realidad es el que nos va a transportar la sangre. Estas son cosas que ya saben. Y entre sus órganos más importantes es obviamente el corazón, que es la bomba. Entonces, por eso el enfoque en el corazón inicialmente. Claro, es de conocer y entender la estructura macroscópica del corazón. Con eso más que todo es esto a lo que me refiero, ¿eh? Entonces comprender, por cierto, estas son las diapositivas del doctor Valladares que usó cuando tuvimos clase, cuando yo tuve clase con él y Valeria también. Entonces, aquí tenemos básicamente el corazón, recordando que tenemos las aurículas, los ventrículos, tenemos las válvulas, que son bien importantes y ya las vamos a ver luego porque sí están relacionadas con la histología. Y sus puntos de salida, que son, bueno, claro, las arterias. Tenemos el tabique interventricular y el tabique interauricular. El miocardio, que es todo eso. Y sus capas ya en sí del corazón. Entonces, solo dejando la estructura general fuera. Ya podemos ir entrando más a fondo. Ahora, los componentes del corazón. Bueno, en el corazón nosotros tenemos 4 componentes principales o generales. Tenemos el músculo cardíaco, o sea que es la capa que conocemos solo como miocardio. El esqueleto fibroso, que este esqueleto fibroso es bien importante porque es el lugar donde se van a unir o se van a originar las válvulas. Que son, bueno, voy a indagar más en ello, pero básicamente el esqueleto fibroso son unos 4 anillos de tejido conectivo denso y regular, por el cual del cual se van a originar estas válvulas. También tenemos unas porciones de los tabiques interventriculares e interauriculares que están formados por este esqueleto fibroso. Tenemos los vasos coronarios, que son los vasos que van a irrigar el corazón, y un sistema de conducción en el corazón, que son las fibras de Purkinje, que vamos a ver más a profundidad. Ahora, ¿qué son las fibras de Purkinje? ¿Quién me puede responder eso? Son fibras musculares modificadas que, o sea, llevan el impulso eléctrico. Correcto. Entonces no son nervios. ¿El corazón tiene una inervación? Sí, claro que sí. Pero el funcionamiento eléctrico propio del corazón es aislado y ni siquiera usa nervios para ello. Usa fibras musculares modificadas. La inervación del corazón es más para la regulación de su frecuencia, pero no para como no es una inervación directa la que tiene el corazón. Entonces, cuando hablamos primero del componente conductivo del corazón, pues obviamente nosotros tenemos lo que es el nodo sinusal, bueno, otra vez voy a traer una de las imágenes del doctor, pero aquí tenemos el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, unidos por las fibras internodales, y luego vamos a lo que es el haz de His, las fibras de Purkinje y, bueno, su división, ¿no? Entonces, eso es básicamente
lo que es la conducción a nivel del corazón no es tan relevante, no es tan histología, son más las generalidades. Ahora sí ya podemos indagar a lo que es el corazón. Entonces el corazón está dividido en 3 capas principales. Tenemos el endocardio, miocardio, el epicardio, bueno, de adentro hacia afuera, ¿verdad? Endocardio, miocardio, epicardio, y una capa externa que es el pericardio. Esta capa externa es como una bolsa que va a tener. Entonces vamos a ir de adentro hacia afuera, definiendo cada una. Tenemos primero el endocardio. El endocardio tiene en o lo que lo compone, va a ser un endotelio. ¿Qué tipo de epitelio es el endotelio? No, sí. Nunca me canso de Plano simple. plano simple, nunca me canso de preguntar eso. Es un epitelio plano simple, entonces tenemos aquí el plano. Tenemos tejido conectivo y músculo liso en una capa intermedia. Esta es como la capa más superficial. Tenemos la capa intermedia, que es tejido conectivo y músculo liso. Este es un tejido conectivo denso y regular, por cierto. Y tenemos el tejido subendocárdico, que este tejido subendocárdico, aquí vamos a tener lo que son las fibras de Purkinje. Y más tejido conectivo denso y regular. Aquí es donde encontramos las fibras de Purkinje. Entonces este endocardio es más importante de lo que le damos valor. Porque usualmente nosotros decimos, sí, endocardio, pues es endotelio, decimos nosotros. Y ahí nos quedamos. Pero también tenemos este tejido subendocárdico, que es en el que contenemos lo que son las fibras de Purkinje. Entonces, por lo general tendemos a ignorar esa parte del endocardio. Ahora, miocardio, músculo cardíaco. La acabamos de ver, no tengo que explicarlo. Epicardio. El epicardio es la porción más externa de las capas propias del corazón. Este es un mesotelio. ¿Qué es el mesotelio? Plano simple. Plano simple también. Entonces, otra vez, epitelio plano. Más tejido conectivo denso y regular y tejido adiposo. Esto es lo que llamamos el epicardio. Si se pueden ver, ahí tiene amarillito porque es el tejido adiposo. Y aquí tenemos el mesotelio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se fijan, les puse entre paréntesis pericardio seroso visceral. Eso es porque cuando vamos a ver aquí en el pericardio, tenemos 2 categorías, el seroso y el fibroso. El fibroso es el más externo y, como dice su nombre, es fibroso, es duro. El seroso son estas 2 capas, una visceral y una parietal, ambas compuestas, si no me equivoco, por mesotelio. Entonces, y forman esta cavidad pericárdica. Entonces, entre estos 2 tenemos la cavidad. Qué capacidad que tengo para mantener mi letra fea incluso escribiendo digital. Entonces tenemos aquí... Uy, espérame, no puedo ver ¿dónde está? Sí. Sí, mi letra se mantiene fea, no importa qué. ¿Qué se le va a hacer? Entonces, la cavidad pericárdica está entre estas 2. Ambas son de mesotelio, si no me equivoco. Y como pueden ver, el epicardio es en realidad, o al menos la porción de mesotelial de este, es lo que llamamos el pericardio seroso visceral. Entonces tenemos 2 nombres para la misma cosa. Eso lo pueden buscar incluso en su libro. Entonces, por eso le dicen epicardio o entre paréntesis esto. Entonces aquí podemos ponerle epicardio. Ahí, entre paréntesis. Entonces, claros con las capas del corazón, ¿verdad? Son cosas no tan complicadas, ya medio la vimos.
Tenemos endocardio con todas estas cosas, el endotelio, tejido conectivo y el tejido subendocárdico con las fibras de Purkinje, que es esta porción de aquí. Miocardio, músculo cardíaco. Epicardio, que es mesotelio más tejido conectivo y adiposo, es esta capa externa con su mesotelio. Y el pericardio, que está compuesto en realidad de esta porción así, incluyendo la cavidad pericárdica. Y tenemos dos, el pericardio visceral, que se compone por las dos capas de mesotelio, una externa y una interna. Perdón, el seroso, que se compone por ambas capas de mesotelio, el visceral y el parietal. Y luego el fibroso, que es otra vez, fibroso y más externo. Esas son las capas del corazón. Ahora vamos a hablar ya en sí de cada una. Entonces tenemos el endocardio. Tenemos que en la capa más interna tenemos este endotelio, que es el epitelio de aquí. Lo pueden ver. Una capa media con tejido conectivo y músculo liso. Es una capa en realidad bien delgada. Como tan delgada que sería nada más esta porcioncita de aquí, como solo esto. Y luego le sigue lo que es el tejido conectivo, perdón, el tejido subendotelial, que es donde encontramos las fibras de Purkinje. Lo que está señalado son las fibras de Purkinje. O sea, esta cosa rosada que miran aquí, no tan densamente teñida, perdón, ahí. Esas son las fibras. Ay, se me mueve. ¿Qué pedo con esta cosa? Esas son las fibras de Purkinje, ustedes. Entonces, y esto pues rodeado con tejido conectivo. Ahora, ¿dónde termina el endocardio aquí? No es muy difícil de notar. Si se fijan, justo debajo de las fibras de Purkinje ya empieza el miocardio. Pueden ver que en esta porción de acá ya tenemos músculo cardíaco. Ya desde aquí empieza. Entonces, pueden ver de que en realidad el miocardio es una capa bien delgada. Miren. Perdón, dije miocardio. El endocardio es una capa bien delgada. La mayor parte del corazón es puro miocardio. Miocardio no tengo que indagar. Me lo salto. Es músculo cardíaco. Eso es todo. Y ahora tenemos el epicardio. Epicardio, misma idea. Tenemos un mesotelio, que es este de aquí. Se mira un poco cúbico, a decir verdad. Con tejido conectivo denso irregular y adiposo. Entonces aquí tenemos este tejido conectivo denso irregular, que es esta zona de aquí hasta acá. Tejido conectivo denso irregular. Ya de aquí para abajo tenemos puro músculo liso. De hecho no hay adiposo en esta parte de acá. No me fijé, pero bueno, puede haber también adiposo. Y esto es el epicardio, entonces son las tres capas ya visualizadas. Ahora entramos a los vasos sanguíneos, que es la parte más carnosita. Antes de eso, solo hablar de ¿cómo es que se llama? Las válvulas cardíacas. Sí, casi se me olvida. Entonces las válvulas cardíacas también tienen su cierta estructura. Para esto invoco nuevamente la presentación del doctor Valladares. Entonces, las válvulas cardíacas están compuestas por este tejido conjuntivo que están revestidas por endocardio. Y tenemos tres capas. Tenemos una fibrosa que forma el centro de la valva. Es de tejido denso. Tenemos una esponjosa que está formada por tejido conectivo laxo situada en la capa auricular o vascular de cada valva, o sea, dependiendo de qué parte. Y luego tenemos la ventricular, que como dice su nombre, es la que está hacia el ventrículo. ¿A qué se refiere esto? Está mejor visualizada con una imagen. Entonces tenemos una porción esponjosa, que es la que va a dar con la superficie vascular o auricular, porque si se acuerdan, las válvulas van a dar
hacia, o sea, están conectando las aurículas con los ventrículos o los ventrículos con los vasos sanguíneos. Entonces, la porción esponjosa es la que pertenece hacia ese lado, hacia los aurículas o los vasos sanguíneos. La porción fibrosa, que es la intermedia, y luego tenemos la porción ventricular, que es la que siempre va a dar con el ventrículo, porque todas las válvulas, van a dar con los ventrículos. Entonces, esas son las válvulas cardíacas, a grosso modo. Y eso, hoy sí. Ya se puede ir a descansar la exposición del doctor Valladares. Ahora aquí ya vamos a entrar a la carnecita de cardiovascular, que son los vasos sanguíneos. Entonces de aquí en adelante quiero que todos saquen, como sea que lo tengan, saquen esa tabla que les dije de cardiovascular, por favor. Yo también la voy a buscar ahorita, porque todos la vamos a usar para que vayamos entendiendo. Ay, ¿dónde lo dejé? Aquí está. Entonces, para que todos vayamos entendiendo esta parte de cardiovascular. Entonces, bueno, vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos están divididos en 3 túnicas. Una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. Ahora, ¿qué es lo que les puse aquí? Si se fijan, les puse una como... ¿Cómo decirlo? Son características propias de cada túnica, que en su mayoría la tienen todas. O sea, todas tienen esta parte. Y si no las tienen, tienen un asterisco por eso. Entonces, empezamos con la túnica íntima. Tenemos endotelio, que es un epitelio plano simple. Obviamente su lámina basal. Y la capa subendotelial, que tiene tejido conectivo laxo y, en algunos casos, en caso de ser, como les puse aquí en el primer asterisco, en caso de ser arterias o arteriolas, esta capa posee una membrana elástica interna, que ya la vamos a ver luego. Tenemos la túnica media, que estas son son estratos de músculo liso. En algunas arterias elásticas y musculares posee fibras elásticas, valga la redundancia. Entonces, esto es bien importante porque esta capa es más que todo músculo. Entonces, el grosor de esta va a depender de si es una arteria o si es una vena, así como también la presencia de fibras elásticas varía de acuerdo a qué tipo de arteria o en general qué tipo de vaso sanguíneo estamos viendo. Luego tenemos la túnica adventicia, que es una capa de tejido conectivo colagenoso. Es más grande en las venas y vénulas que en las arterias. En cambio, la túnica media es más grande en arterias que en venas. Y aquí es donde vamos a encontrar lo que es la vasa vasorum y nervi vasorum en vasos grandes. Que la vasa vasorum son los vasos de los vasos sanguíneos grandes y el nervi vasorum son los nervios de los vasos sanguíneos grandes. Son los que van a inervar los músculos de los vasos sanguíneos grandes. Entonces, esas son todas las capas de los vasos sanguíneos. Les sugiero que lo anoten en algo o algo así, porque es muy útil tener estas como definiciones clave de qué significa cada capa. Ahora, solo déjenme, voy a borrar aquí. ¿Cómo pierdo el mouse tan fácil? Ahí. Entonces, aquí podemos ver las capas fácilmente en este diagrama de aquí. Pueden ver, por ejemplo, que tenemos la túnica íntima, después una túnica media compuesta por el músculo y una túnica adventicia que es más delgada.
estas en las arterias. Y luego vamos a lo mismo con las venas grandes, solo que la túnica adventicia es mucho más gruesa y la túnica media es más delgada. Y luego vamos viendo cómo estas se van a ir disminuyendo en tamaño. De la arteria elástica vamos a una arteria mediana o muscular. La arteria mediana nos va a llevar a arterias pequeñas, luego arteriolas. De las arteriolas pasamos al lecho capilar. De los capilares vamos hacia vénulas. De vénulas vamos hacia venas pequeñas. De venas pequeñas vamos a venas medianas. Venas medianas vamos a venas grandes. Entonces aquí tenemos ya un acercamiento al lecho capilar con las arteriolas que van hacia los capilares, y de los capilares regresamos a una vena. Aquí hoy sí quiero que saquen esas tablitas porque vamos a empezar a ver las características de cada una de estos vasos sanguíneos. Entonces empezamos con la arteria elástica. Solo quiero hacer énfasis en esto de aquí. Si se fijan, todas las placas que puse tienen el aumento con el que tomé la fotografía. Esto lo saqué de Histology Guide. Pero esto es para que se acuerden de que tomen conciencia de la escala a la que estamos viendo las cosas. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de una arteria elástica, como la aorta. La aorta es demasiado grande como para caber en una sola placa. Por ejemplo, esta con un aumento de por 4 no cabe. Entonces es demasiado grande como para caber en un solo corte histológico. Y eso tomando en cuenta que es una fotografía cuadrada de alta definición y toda la onda, ¿va? En el laboratorio se miraría mucho más pequeño incluso. Entonces aquí tenemos, ¿qué cosas tenemos aquí en esta arteria elástica? No voy a poner las cosas que encontramos en cada capa, sino las características distintivas en cada una. Obviamente no voy a volver a definir cada una de las túnicas. Entonces, la túnica íntima. En la túnica íntima, pues tenemos una membrana elástica interna, sí, pero no es diferenciable. ¿Esto a qué se debe? Bueno, vamos a hablar primero de la membrana elástica interna, qué es y por qué no se diferencia. Entonces, en las arterias y algunas venas, nosotros encontramos lo que es la membrana elástica interna. La membrana elástica interna es básicamente el límite entre la túnica íntima y la túnica media. Así también tenemos una membrana elástica externa, que es el límite entre la túnica media y la túnica adventicia. Entonces tenemos dos de estas membranas elásticas y son lo que dice su nombre, son membranas elásticas, solo que una es interna y una es externa, ambos en los límites de la túnica media. Entonces en esta túnica íntima nosotros sí tenemos una membrana elástica interna en la porción más, apical o en el límite entre estas dos capas, pero no se diferencia porque la arteria elástica posee demasiadas fibras elásticas. Entonces estas fibras elásticas se confunden y es muy difícil diferenciar en realidad cuál es la membrana elástica interna en realidad. Entonces decimos que tiene, pero no se diferencia lo que es la arteria elástica. Ahora con la túnica media. La túnica media de estas es gruesa, obviamente pueden ver el grosor de la túnica media, no tengo que decirles cuál es cuál, porque pueden determinarlo por su cuenta. Aquí está esa túnica media. Y pueden ver el grosor de esta en realidad, con muchas fibras elásticas. Eso se nota más con los cortes histológicos teñidos con... No puedo creer que no puse uno de esos ahora que lo pienso. Pero con los cortes histológicos... Ah, no, sí puse. Con los cortes histológicos teñidos con tinciones especiales en las que salen a relucir lo que son ya sus fibras elásticas. Por ejemplo, esta sigue siendo una arteria elástica, aumento de por 10. Pueden ver de que se mira mucho menos de ella. Y lo mismo, pues pueden ver que
hay una abundancia de fibras elásticas. Ahora, su túnica adventicia tiene fibras de colágeno y fibras elásticas y es mucho más pequeña. Entonces pueden ver de que esta, en comparación a todo esto, muy diferente. La túnica adventicia no tiende a resaltar tanto en estas arterias, sino es más en las venas. Entonces, eso. Ahora entramos a la arteria muscular. La arteria muscular es la de mediano calibre, por decirlo así, cuando hablamos de arterias. Y la arteria muscular, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, primero, tenemos en la túnica íntima tenemos lo que es la membrana elástica interna súper visible. Por cierto, aquí estamos en un aumento de por 20, que, solo aclarando, no tenemos en el laboratorio. Entonces, creo que fue un error de mi parte haber utilizado un aumento de por 20, pero bueno. La cosa es de que aquí, como pueden ver, ven esta como línea rosadita que tenemos aquí bien marcadita. Esto es la membrana elástica interna. En la arteria muscular es donde nosotros más vamos a ver la membrana elástica interna. ¿Se encuentran otras? Sí, pero en la arteria muscular es donde más sobresale. Pueden ver aquí también una túnica media que es menos gruesa que la anterior, que lo que vimos en la arteria elástica. Tiene pocas fibras elásticas, pero siempre posee. Por ejemplo, aquí pueden ver una. Como así. Y aquí sí es visible la membrana elástica externa, que sería esta porción de acá. Que ese es el límite entre lo que es la túnica media y la túnica adventicia. Ahora, como pueden ver, esta túnica adventicia está bien gruesa. Bastante gruesa. En comparación con esta túnica media. ¿Por qué es eso? Porque la túnica media y la túnica adventicia en la arteria muscular son de un tamaño similar, aunque por lo general sobresale más la túnica media. Entonces, misma idea, pero no, o sea, tengan cuidado, porque las arterias musculares sí tienden a tener una adventicia bastante similar a su túnica media. ¿Ok? Me siguen ahí con la tablita y siempre. Otra cosa que no puse aquí, pero sí es bien importante, ustedes pueden ver ahí el tamaño de 2 a 10 milímetros en las arterias musculares. Entonces son cosas bien importantes que deben de ir viendo. Tal vez ustedes no pueden medirlo en milímetros, pero para eso les puse lo de la escala, ¿verdad? El acercamiento, para que vayan teniendo una idea del tamaño de las cosas que estamos viendo. Entonces ahora siguen las arterias pequeñas y las arteriolas. Entonces, hablando de las arterias pequeñas, son primero en su túnica íntima, pueden poseer todavía una membrana elástica interna. Para ejemplificar esto, aquí no se miran muy bien. No, aquí se mira un poquito de la membrana elástica interna. Si se fijan muy bien, pueden verla de esta manera. Pero tienen que fijarse bien para ver la membrana elástica interna ahí. Bueno, en las arterias pequeñas todavía encontramos de estas membranas elásticas internas. Su túnica media, ojo, eso es bien importante y para eso les traje la tabla, es de 8 a 10 capas de músculo liso. Ahora, ustedes no pueden literalmente determinar dónde empieza y termina cada capa de músculo liso, pero pueden ver de que aquí hay claramente más de 2. Entonces podemos decir de que es una arteria pequeña, especialmente considerando que es bastante gruesa. Para su tamaño, estamos en un aumento de por 20. Para su tamaño, si se fijan el grosor de su túnica media es bastante gruesa, aún para su tamaño tan pequeño, que es de entre 0.1 a 2 milímetros. Entonces es tamaño pequeño, pero su capa túnica media es bastante grande todavía. Y pueden ver que ya la túnica adventicia ya se adelgazó completamente. Es una capa súper delgadita e insignificante en comparación a la túnica media.
Ahora, arteriola, aquí estamos hablando de un aumento de por 40. ¿Por qué? Porque las arteriolas ya son diminutas. Entonces, las arteriolas se componen por lo mismo que los demás, solo que esta carece de lo que es ya la membrana elástica interna. Tiene 1 a 2 capas de músculo liso, que es lo que pueden ver aquí. Son 1 a 2 capas de músculo liso. Tiene una adventicia muy mal definida, que es lo que pueden ver aquí. Y eso. Ahora, ¿cómo me van a determinar esto? ¿Cómo diferenciarían esto ustedes de, por ejemplo, una vénula? ¿Por qué esto no es una vénula? Difícil, ¿verdad? Entonces, esto es, encontramos solo, sí, encontramos solo lo que es el endotelio. No tienen más capas. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a diferenciarlas. A pesar de que el tamaño, si se fijan, es casi el mismo aumento por 40, tamaño similar, pero las capas son bien diferentes. Aquí todavía tenemos una capa muscular. Pero bueno, me adelanto con las vénulas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Estos son los capilares. Los capilares, contrario a lo que la gente tiende a creer, son mucho más pequeños. La gente por lo general menciona que estos son capilares cuando no lo son. Esas son vénulas. Los capilares son estos. Estos de aquí. Eso es todo. Cabe 1 o 2 eritrocitos. Eso es lo que yo les decía a mis alumnos. En un capilar real solo caben 1 o 2 eritrocitos a lo mucho. Si se fijan, la luz de todo el capilar está ocluida casi por completo con solo un eritrocito que esté ahí adentro. ¿Por qué es eso? Porque los capilares miden de 4 a 10 micras. ¿Y cuánto mide un eritrocito? Según la regla del histólogo. 7 micras. Entonces, como pueden ver, caben de 1 a 2 eritrocitos. Entonces, por eso ya sabemos de que no puede ser esto, por ejemplo, un capilar, porque ahí caben demasiados eritrocitos. Esto es únicamente endotelio, lo que encontramos en los capilares, y se dividen en 3, continuos, fenestrados y sinusoidales. Para aquí vuelvo a invocar el trabajo del doctor Valladares, como tiene que tener una imagen, ahí está. Tenemos los 3 tipos de capilares: continuos, fenestrados y sinusoidales. El continuo, bueno, digan ustedes, ¿para qué sirve el continuo? Barrera. Barrera. Entonces, en realidad los continuos los encontramos en las barreras y en general, es bien generalizada la aplicación del continuo. Por ejemplo, en músculos, en todos lados están estas barreras, están estos capilares continuos, son los más generalizados. Y estos son básicamente eso, tienen su membrana basal intacta, su endotelio intacto, no tienen nada muy especial, a decir verdad, solo son sellados. Ahí está lo que les dije, miren, se encuentran normalmente en el tejido conjuntivo, en músculo, en piel, pulmones, o sea, se encuentran en barreras, pero no los excluyamos a barreras. Estos son los más generalizados en realidad. Sí, y eso. Y las células endoteliales tienen estas uniones estrechas para evitar el paso o salida de sustancias. Los fenestrados. Estas se encuentran normalmente en glándulas y en lugares de reabsorción o de absorción en general. Aquí es donde se encuentran sitios de paso de sustancias a menudo. Por ejemplo, las glándulas,
porque estamos constantemente pasando secreción de glándulas hacia el torrente sanguíneo, o en caso de los lugares de absorción como los riñones o el tubo digestivo, pues ahí tenemos también de estos capilares fenestrados. ¿Y qué son estas fenestraciones? Pues son como pequeños orificios en lo que es la pared de estos capilares que permiten el paso de sustancias a través de él. Entonces tienen estos como pequeños conductos pequeñitos a través, y eso es lo que va a provocar esta salida o que permita la salida de estas sustancias. Entonces, esos son los capilares fenestrados, solo son pequeños orificios, su membrana basal sigue siendo intacta. Ahora los capilares sinusoidales, estos los encontramos en hígado, vaso, médula ósea. Siento que se me olvidó otro lugar. Hígado, vaso, médula ósea. Solo eso dice Ross, creo. Siento que habían 4, pero no me acuerdo del cuarto. ¿Qué otro lugar se salen los eritrocitos? Bueno, whatever, no importa. Tienen un diámetro y forma más irregular a los otros, y esto es porque ya cuando hablamos de estos capilares, la forma de estos capilares es incompleta, por decirlo así. Entonces, si se fijan, tenemos estos como orificios, y esos orificios son bien importantes, incluso en su membrana basal también tiene los orificios. Esos orificios son importantes porque van a permitir la salida incluso de eritrocitos. Entonces, ¿dónde encontramos estos? Vaso, hígado y médula ósea. En los 3 hay paso de eritrocitos desde y hacia la sangre. Entonces, por eso es tan importante estos sinusoidales. Son tan grandes porque tienen que permitir la salida de moléculas y células, hasta células, pues, sin el proceso de diapedesis y todo eso. Entonces, ahora sí, creo que ya puedo mandar a descansar de verdad la presentación del doctor. Por tercera vez que digo eso, así es. Pero hoy sí ya mando a descansar esa cosa. No creo que lo necesite otra vez. Esperemos. Ahora, ya terminamos con el área de las arterias. Ahora vamos con las venas. Entonces, primero, las vénulas poscapilares. Lo que les dije, estas son únicamente endotelio. Entonces, estas son como capilares grandotes. Así lo miro yo, porque son solo endotelio. Aquí, ay. De verdad que repito lo mismo siempre. Ni siquiera había leído eso. Ojo, que esto lo hice cuando yo me hice instructor, cuando yo estaba haciendo el proceso. Pero parece que tiendo a repetir lo mismo. Bueno. Es señal que lo aprendiste bien. Así parece. Entonces, las vénulas postcapilares solo son capilares grandotes, como puse en la diapositiva y ni me di cuenta. Es solo endotelio, pero lo importante es que su diámetro es mucho mayor que el de un capilar. Miren en esa por 40, por ejemplo, tienen el tamaño de una arteriola, pero son solo endotelio. Ahora, después de estas le siguen lo que son las vénulas musculares, que no están aquí, no las puse en la diapositiva y me faltaron. Estas son más grandes que las vénulas, son muy similares a lo que son las arteriolas en realidad, porque ya están compuestas por capas, y estas capas son endotelio, músculo liso, que pueden ser 1 o 2 capas, y una capa gruesa de adventicia. Entonces, ¿cuál es nuestra característica distintiva entre una arteriola y una vénula muscular? Es la presencia de su adventicia. Si la adventicia es gruesa y bien formada, con este tamaño,
o el tamaño de una arteriola, porque tienen un tamaño similar al de las arteriolas. Entonces podemos decir de que, ok, esta es una vénula. Vénula muscular, porque tiene músculo liso. Ok, por ejemplo, una de estas son vénulas. No creo que sean arterias esas de ahí. Entonces yo diría que son vénulas. Ambas. ¿Qué está señalando? Perdón, no se mira, ¿verdad? Estas de aquí. Por el grosor de su pared, el tamaño de su luz. Todo eso me dice, ok, esto tiene pinta de vénula. Ahora, vena pequeña. Que ni tan pequeña se mira en realidad. Esta es de un aumento de por 20. Entonces ya estamos aumentando bastante el tamaño, si se fijan. Entonces esta vena pequeña ya comenzamos a tener otra vez las capas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una túnica íntima con un poco de tejido conectivo. Pues la túnica íntima no varía mucho, en realidad. La túnica íntima no tiende a notarse demasiado, así que no resalta. Y tenemos la túnica media, que son de 2 a 3 capas de músculo liso. Entonces quiero que se fijen, por ejemplo, en el grosor de esto, que es bastante pequeño, si se fijan. El calibre de la vénula, perdón, de la vena es bastante grande. Si se fijan, la vena tiene su tamaño, pero su pared de la túnica media es bien delgada. De hecho, aquí pueden ver que no estoy seguro qué es. Yo diría que es una arteria pequeña, la que tenemos aquí al lado. Pueden ver la diferencia, a pesar de que esa arteria es más pequeña, esta que se mira aquí, es más pequeña que esta vena. Miren el grosor de su túnica media. Entonces, eso es lo que les determina qué son estos vasos sanguíneos. Entonces tenemos esa túnica media delgada de 2 a 3 capas y una gran túnica adventicia. Entonces, que ya es todo lo que le rodea. ¿Ok? Entonces pueden ver la diferencia ahora sí entre estos vasos sanguíneos del mismo calibre. Porque claro, aquí lo importante es hacer ese contraste entre los vasos sanguíneos que pertenecen al mismo calibre. Esa es la manera en la que nosotros vamos a poder determinarlos. Ustedes comparan una arteria grande o una arteria elástica con una vena grande, una arteria muscular con una vena mediana, una arteria pequeña con una vena pequeña, ¿me entienden? Así es como se hace. Es un proceso de contraste, de cruzar la información, ¿verdad? Entonces, así es como funciona cardiovascular para entenderlo. Entonces, esa es la vena pequeña. Ahora pasamos a la vena mediana o vena media. La vena media, esta es, bueno, primero una túnica íntima que tiene endotelio con su membrana basal, tejido conectivo subendotelial, lo de siempre. Tenemos una túnica media que tiene pocas capas de músculo liso y es pequeña en comparación con las arterias de su calibre. Si se fijan también en la túnica media que vemos aquí, tiene bastante tejido conectivo entremezclado. Como pueden ver, las fibras de músculo liso, así, pero entre estas fibras de músculo liso pueden ver que hay mucho tejido conectivo entremezclado. Entonces no está puro músculo liso como tendemos a verlos en las arterias. Y luego tenemos lo que es la túnica adventicia, que es la mayor parte de la vena. Por cierto, este es un aumento de por 20, que es lo que me lamento, que haya usado un aumento de por 20 para esto. Pueden ver que tiene una túnica adventicia muy gruesa, con muchas fibras de colágeno, y puede tener también fibras elásticas. Entonces ya estamos hablando de que en aumento de por 20, la vena pequeña se miraba así.
en aumento, mismo aumento, la vena mediana se mira de este tamaño. Y probablemente si lo tuviéramos en un por 10, se miraría la vena completa. Me arrepiento tanto de haber usado un por 20. Pero eso, pueden ver las diferencias, ¿verdad? Como la túnica adventicia sobresale en estos vasos sanguíneos, y contrastado, por ejemplo, con la arteria muscular, pueden ver cómo su túnica media es la que sobresale aquí, y cómo sus fibras musculares son bien claras, no están tan entremezcladas con tejido conectivo como se mira, por ejemplo, aquí en la vena media. Entonces pueden ver, mismo calibre, pero lo que es la adventicia y la túnica media, súper diferentes. Entonces eso nos ayuda. Por lo general también el grosor varía. El grosor de la pared. Por lo general las arterias tienden a tener unas paredes más gruesas. Depende del tamaño de la vena, porque claro, vena mediana incluye venas de entre 1 a 10 milímetros, que entre 1 a 10 milímetros es un margen muy grande. Entonces, depende del grosor de la vena, claro que sí, pero bueno, por lo general las venas tienden a tener paredes más delgadas. Y ya para finalizar tenemos las venas grandes, que por cierto no tenemos en el laboratorio que yo sepa, que lo cual es una lástima porque es una placa súper bonita. Aquí tenemos endotelio en su túnica íntima, lo normal. Una túnica media delgada, que de hecho es bien delgada. Su túnica media empieza aquí y termina aquí. Y todo lo demás es túnica adventicia. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta túnica adventicia tiene una característica especial, y es esta. Solo presente en venas grandes. Tenemos las fibras de músculo liso longitudinal, así es como se llaman. Entonces tenemos fascículos de músculo liso en disposición longitudinal, o sea que si tenemos un vaso sanguíneo así, en esta dirección, así, si el vaso sanguíneo va en esa dirección, las fibras de músculo liso van a ir en esa misma dirección, ¿ok? Así. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí estamos haciendo un corte transversal, entonces se miran como círculos, son cortes transversales para el músculo. Entonces cada uno de estos son fascículos de músculo liso que encontramos en las venas grandes. Y por eso les dije que es una placa bien bonita, porque a pesar de que no la tenemos en el lab, tiene características muy distintivas. Que por ejemplo, bueno, esos fascículos. Y eso es cardiovascular. Terminamos. Terminamos. Ay, qué emoción. Muy buena práctica.